Está completo. Ya está. Ahora sí. Pero Ahora ya no, me puedo ir. pero no se ve nada. Sí, no, pero se va a ver ahora mismo. Sí, Ya está. vale. Y entonces, te tienes que dar ahí. Sentación. vale. No, ahí. Vale. Pero el resto te lo dejo ya a ti, Vale, porque lo que vamos a comprobar es que se grabe. vale. ¿Me quieres cambiar? Un mensaje. Comprobar que se ve para que yo pueda entender. Lo que no sé es que ese, lo que lo sabe, la que lo sabe Rosa. La que lo sabe Rosa, qué frase, ¿eh? A ver, ¿qué queremos comprobar? Que se está viendo el film. Que se está bien, lo estamos grabando. Que lo estamos grabando. Sí, pero no sé si se ve o no se ve. Entonces quiero que me mandes un correo a alguno de nosotros para confirmar que se está Pero y se está viendo pero como miembro de la reunión. O si, ¿cómo lo harías si estuviésemos en pantalla? Que me Pero es que mandas no he un hecho correo pero invitándome. Pero yo no he hecho la convocatoria de la reunión, no os puedo invitar yo, la habéis hecho vosotros. Ah, mira, aquí. Pero no sé. Ya sé. ¿Cómo? Mira, aquí, No. aquí le das aquí y te sale la invitación. Pero se lo vas a mandar a todos entonces. Es que no sé cómo lo tenéis preparado. Es que no, es que Miren decía que si se puede ver en directo, le llama a... Sí, pero no pasa nada. No pasa nada porque ya es muy tarde, no pasa nada. No. Eso olvidaos. Vale, pues vamos. Pues Entonces. ya está, en principio no está grabando. Pues ven. Pues ¿Se ya está está. grabando ya? Se está grabando porque yo le he dado... Vale. O sea, ¿puedo ir antes? Aquí, miren. Sí, porque si no, no llega más cable. Venga, pues empezamos ahora de verdad en la buena. Eh, Todos conocéis a Miren y lo que voy a decir es simplemente 4 cosillas para situarnos un poco, pero la conocéis porque lleva desde toda la historia prácticamente de la UMED haciéndonos la vida bonita con sus conferencias y con los conciertos que organiza. Es nuestra asesora musical permanente y concertista principal de la UMED. Tiene estos 2 cargos y aunque no los quisiera tener, no se los puede sacar. Ha intervenido prácticamente desde el inicio de nuestra asociación. Tiene una amplia formación musical y artística, hizo estudios superiores de violín en Hamburgo y los completó con relevantes maestros. En Italia inició su carrera profesional tocando en salas de primer nivel y participando en festivales. En Madrid, a partir de 2004, inició una nueva etapa en el Teatro Real junto a la Orquesta Sinfónica. Colabora con la Orquesta de Euskadi, la de Radio Televisión Española, la Orquesta Sinfónica Santa Cecilia y otras. Colabora con artistas como Ara Malikian y con directores como López Cobos, Fruber de Burgos, entre otros. En 2005 empezó a ser concertino de la Orquesta Académica de Madrid. Fundó la Academia de Música Mira, donde es profesora, y colabora en proyectos solidarios como Enclave de Dar, que alguno de los conciertos que ha habido aquí ha sido con ese grupo. ¿Vale? Y ya no os cuento nada más, que estamos encantados como siempre de tenerla entre nosotros y que la vamos a recibir con nuestro aplauso más amoroso. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Os pongo un poquito en situación de por qué estoy hoy con el tema que os traigo aquí. Y es que en verano comenzamos unas conversaciones, Fidel y yo, no sé cuánto saben todos. No, puedes contarlo. Y decidimos este año enfocar estas sesiones musicales o estas charlas musicales a combinarlo con una visita a un concierto.
Y entonces, la idea de todas las que barajamos, que yo pues miré vuestra agenda, las agendas y las programaciones de las principales orquestas que hay en Madrid y de los principales conciertos, y nos cuadraba y nos interesaba este que os proponemos para el próximo jueves. Los conciertos de la RTV, de la Orquesta de Radio y Televisión, sabéis que son viernes y sábados por la tarde, pero la propuesta es que vayáis a escuchar el ensayo general, que es el jueves por la mañana. Y mi charla de hoy es un poco digamos, el preámbulo para que vayáis a ese concierto, que es con un programa muy interesante, con dos compositores, como podéis ver en la portada, que seducen muchísimo, que me han traído pues un montón de información para compartir con vosotros. Y para los que no podáis asistir el próximo jueves, yo creo que es a las 11:30, si no me confundo, ya os harán llegar 10:30, lo han adelantado, perdón. Vale, pues a las 10:30. Y para los que no podáis asistir, pues son dos obras que os invito encarecidamente a escuchar cada uno en el ambiente que considere oportuno. Alexander Nevsky es una obra que en forma de cantata prácticamente se programa cada año en Madrid, en alguna ocasión en el Auditorio Nacional o en el Monumental podréis escucharlo. Y las cuatro últimas canciones, que es la primera parte del programa de Richard Strauss, es una de las obras más conmovedoras para mí de toda la historia de la música. Vamos, os invito al final de la charla, os voy a plantear varias opciones discográficas, cada uno en su casa, en su sillón o en su cama o en su salón, a cerrar los ojos y a disfrutarlo, porque incluso sin ser en formato de concierto es una música que llega muchísimo, que nos trae a un estado emocional muy particular y muy especial, y es de una belleza enorme. Entonces yo las he descubierto, vamos, en concierto. De hecho todavía no las he tocado, pero no las he escuchado, pero las he descubierto escuchándolas antes de que hubiera YouTube y todo eso, y en cualquier formato os recomiendo mucho la audiencia de estas dos obras. Así que vamos a comenzar. Como podéis ver en la portada, vamos a hablar de Sergei Prokofiev y de Richard Strauss. La conexión que hago entre estos dos compositores es el tema político, el tema que envolvió las vidas de ambos, de una situación de vida en dictadura, en un contexto político y social muy especial, en el que la creatividad estaba completamente subrogada al poder político, dictatorial en ambos casos. Prokofiev, como bien sabréis, pues volvió a la Unión Soviética en la época de Stalin, y Richard Strauss vivió muchos años, pero gran parte de su vida ligada, sobre todo del final de su vida, ligado al Tercer Reich, al imperio de Hitler. Y entonces me parecía muy interesante traeros esta situación tan curiosa y tan especial, en la que cuando uno espera, cuando se cohíbe la libertad creativa, cuando se obliga a los creadores a enfocar su arte y su lenguaje con una idea propagandística, con poca libertad de expresión, la sorpresa que me he llevado a lo largo de los años, sobre todo cuando empecé a encontrarme con la historia de la música, todavía siendo estudiante, es que dentro de ese contexto sale una belleza, en muchos casos, extraordinaria, ¿no? Como que uno espera que esa presión pues anule de alguna manera la parte creativa, y en muchos casos pues nos encontramos lo contrario. Ambos protagonistas han tenido, como pongo aquí, pues épocas de tener que emigrar, tener que huir,
han vivido los dos extremos a los que nos lleva un sistema totalitario, en muchos casos para la gente especialmente talentosa, que es ir como del cielo al infierno, ¿no? De si haces las cosas como yo quiero y como a mí me gusta, pues te doy el premio nacional, te hago héroe, como le pasó a Prokofiev de la Unión Soviética, pero si compones de una manera que no me convence, que no es la apropiada para mi línea, digamos, política y de propaganda, entonces, pues puedo hacer de todo, ¿no? Hasta, pues en muchos casos nos encontramos muchos artistas que han terminado, pues por desgracia, en campos de concentración o muertos o de todo. Entonces, pues dentro de este contexto vamos a comenzar hablando de Sergei Prokofiev. Y al final me lo escribo todo y termino hablando de memoria. Sergei Prokofiev nació en Ucrania. Uy, voy a coger las gafas, perdona. Hemos estado con la parte técnica. En Santovka, actual Ucrania, en 1891 y falleció en Moscú en 1953. Compositor y pianista soviético. Junto a Dmitri Shostakovich es el mejor representante de la escuela de composición soviética y su obra ha dejado una profunda huella en el estilo de sus compatriotas más jóvenes como Khachaturian o Dmitri Kabalevsky. Es además uno de los grandes clásicos del siglo XX, autor de una música en la que tradición y modernidad se conjugan de manera ejemplar. Fue un niño prodigio, recibió sus primeras clases musicales de su madre, pianista aficionada, con tan buen resultado que ya a los 9 años dio a conocer en una versión doméstica su primera ópera, El Gigante, a la que siguieron inmediatamente 3 más, la última de ellas, El Festín de la Peste, escrita bajo las indicaciones del compositor Glier. En 1904 ingresó en el Conservatorio de San Petersburgo, donde tuvo como maestros, entre otros, a Anatoly Liadonov y a Rimsky-Korsakov. Empezó a interesarse por las corrientes más avanzadas de su tiempo. En este sentido, fue el enfant terrible de la música rusa de la primera década del siglo XX, no solo en su faceta de compositor, sino también en la de intérprete. Con fama de músico antirromántico y futurista, sus primeras obras disonantes y deliberadamente escandalosas provocaron el estupor del público. En ellas, el joven músico mostró ya algunas de las constantes que iban a definir su estilo durante toda su carrera, como son cierta tendencia a lo grotesco y una inagotable fantasía. Apagad, tranquilos, no os preocupéis. Como son cierta tendencia a lo grotesco y a una inagotable fantasía junto a un recogido lirismo y una asombrosa capacidad para crear hermosas y sugestivas melodías que el propio Shostakovich reconocía y admiraba. Su famosa Sinfonía número 1 clásica es la reveladora en cuanto a esta tendencia, que resulta más sorprendente aún si se la compara con una obra solo 2 años anterior. En 1915 escribió la brutal Suite Excita. Os tengo que pedir disculpas porque he traído algunas músicas para poner, pero no nos ha salido, yo creo que no se van a oír. Entonces, podré mandar a lo mejor a Rosa y a Fidel después una playlist para la charla, para no enredarnos ahora en cosas técnicas, ¿vale? Y así luego con calma lo podéis escuchar. Aunque el joven músico contaba con las simpatías de los revolucionarios soviéticos por su talante iconoclasta e irreverente, un año después de los hechos de octubre de 1917 que todos conocemos, Prokofiev dejó su país para instalarse en Occidente, más en busca de la tranquilidad necesaria para componer que por motivos de índole ideológica. Japón, Estados Unidos, donde su presentación como pianista se calificó como bolchevismo musical, y Francia fueron los países en que se presentó, no siempre con fortuna,
Eso no es Prokofiev. Mientras los trabajos escritos para la compañía de los ballets rusos de Sergei Diaghilev fueron relativamente bien recibidos, su ópera cómica El amor de las tres naranjas fue acogida con indiferencia en su estreno en Chicago en 1921. El amor de las tres naranjas hoy en día es una de las obras que han quedado más famosas y más importantes del repertorio de Prokofiev. El poco éxito y la añoranza que sentía por su patria fueron dos de las razones que le llevaron en 1933 a regresar de forma definitiva a su país. Sin embargo, la Unión Soviética había experimentado profundos cambios desde que el compositor la abandonara en 1918. A la libertad de que los artistas disfrutaban en aquellos primeros tiempos había sucedido el control estatal respecto a toda creación artística, como os contaba en la introducción, ¿sí?, que debía ceñirse de manera obligatoria a los cánones estrictos, los del realismo socialista. Algunas de sus obras, como la cantata para el 20º aniversario de la Revolución, fueron consideradas excesivamente modernas y, en consecuencia, prohibidas. El estilo de Prokofiev derivó entonces hacia posiciones más clásicas, ¿no? Esto a Sostakovich le pasaba muy parecido. Intentaban, claro, hay que sobrevivir, hay que comer y hay que aguantar, entonces intentaban dentro de toda su explosión creativa, porque es muy notable la explosión creativa y de vanguardista que hubo a principios de siglo en general en toda Europa y en América, pues de alguna manera intentaban adaptarla a los cánones que se les exigía. Los ballets de Cenicienta y Romeo y Julieta, inspirado en el Romeo y Julieta de Shakespeare, el cuento infantil Pedro y el Lobo, las partituras para las dos películas, una de las cuales vamos a comentar hoy aquí, que son Alexander Nevsky e Iván el Terrible, las dos dirigidas por el cineasta Sergei Eisenstein. Las tres sonatas de guerra para piano, la quinta sinfonía y la monumental ópera Guerra y Paz. Falleció el mismo día y año que Stalin, el 5 de marzo de 1953. Luego me extenderé un poquito porque es una parte bastante notable de su vida. De obras principales, pues os comento, como decía, El amor de las tres naranjas, El jugador, inspirada en la obra de Dostoyevsky, El ángel de fuego. Los ballets, aparte de los que he comentado, también hizo el Bufón, El paso de acero y El hijo prodigio. Esto es todavía en la época en la que previa a la vuelta a la Unión Soviética. Su primera composición editada y conocida la compuso a los 5 años y se llamaba Galope Indio, una pieza para piano, a los que luego siguieron cinco conciertos más muy importantes. Voy a comentar ahora una parte, ha salido un poquito, una parte que me ha parecido muy interesante compartir con vosotros de la vida de Prokofiev, y es que estuvo casado con una madrileña, Carolina Codina, un personaje que, pues como os comentaba el año pasado, que estoy en una fase en la que junto con algunos compañeros estamos descubriendo pues músicas de compositoras que por unas razones u otras han desaparecido o porque estaban tapadas por seudónimos o por otro tipo de circunstancias. Pues me he encontrado con este personaje que sinceramente hasta hace muy poco no conocía. Carolina Codina fue una cantante bastante famosa que intentó ser una cantante de ópera reconocida, y si vais por la calle Bárbara de Braganza, en el número 4 nos vamos a encontrar una placa que dice en esta casa nació Lina Prokofiev. Se llamaba Carolina Codina, pero al casarse con Prokofiev pues tomó su apellido. Se llamaba Carolina Codina Neminskaya y nació en Madrid en 1987. 1800. He dicho 900. 1897, perdonadme.
hija del tenor Juan Codina Lluvera y de la cantante rusa Olga Neminskaya. Sus abuelos maternos fueron Vladislav Neminsky, un abogado de ascendencia polaco-lituana, y su madre fue una cantante, Caroline Berlet, francesa. Su nombre artístico fue Lina Lluvera. Poco después de su nacimiento, la familia pasó una temporada en Rusia y después se trasladó a Nueva York, donde estaba muy relacionada con los músicos rusos emigrados, entre ellos Rachmaninoff. Lina comenzó a recibir lecciones de canto en los Estados Unidos. En diciembre del 18 conoció a Sergei Prokofiev en un concierto del pianista en el Carnegie Hall de Nueva York. A principios de los 20 se trasladó a Milán para proseguir sus estudios y entonces conoció a la madre de Prokofiev, que había escapado de Rusia atravesando el Mar Negro. Lina prosiguió sus estudios en Francia e Italia y en 1922, en un recital de piano y voz, se presentó por fin junto a Prokofiev, con el primer ciclo de canciones del compositor sobre versos del poeta ruso Balmont. En el 23, en octubre, Lina Lluvera y Prokofiev contrajeron matrimonio en Etal, Baviera. Se trasladaron a vivir a París y allí tuvieron 2 hijos, Svitoslav y Oleg. Continuaron sus recitales por toda Europa y América y en 1936 comenzó una etapa muchísimo más dura de su vida. Entonces nos encontramos con un personaje, digamos que nacido entre algodones, en una vida intelectual, de la vida del París de los 20, en Madrid también, todo muy moderno, muy... Y en el 36, cuando decide su marido irse de nuevo a Rusia, pues se encuentra un mundo muy diferente. En 1941, Prokofiev abandonó a su mujer, no la abandonó porque quiso, la abandonó porque le forzaron a ello, porque se consideraba que tener una esposa occidental, que además era una mujer políglota, que hablaba 5 idiomas, moderna y tal, no estaba bien visto y la abandonó. De hecho, no le exigieron ni que se divorciara y le pusieron otra mujer más apropiada. Impresionante. Estas son cosas que hoy en día leemos y pensamos que son solo de la aristocracia, ¿no? De los reyes pobrecitos y las princesas y nos encontramos pues estos casos de grandes talentos que tienen que tomar, como os contaba al principio, pues unas decisiones muy severas, muy duras. Y se casó con Mira Mendelssohn. Lina trabajaba entonces como traductora e intérprete en el Inform Bureau. Os comento también que cuando volvieron en 1936, luego os contaré un poco con detalle, pero Prokofiev, convencido por Stalin, por favor, vuelve a tu patria y tal, nada más llegar, el gran compositor famosísimo en el mundo entero, lo primero que hicieron, dame tu pasaporte, que de aquí no te mueves, ¿no? Y eso mismo pasó con su mujer. Hay una película que os recomiendo ver que se llama Este Oeste. No es el caso de Prokofiev, es una película francesa buenísima, pero cuenta un caso muy similar de pues, hijos de aristócratas o de la burguesía que a principios en la revolución salieron huyendo, luego digamos que hubo un movimiento en los años 30, en los años 40 de llamada de nuevo a la patria y tal, y llegaban y se encontraban pues algo muy diferente a lo que habían dejado y muy diferente a lo que les habían prometido. Entonces esta película os recomiendo de verdad verla. Hablaba español, inglés, francés, alemán, italiano y ruso y tenía relación con el mundo diplomático europeo y americano establecido en Moscú. En 1948 fue arrestada y condenada a pasar 20 años en campos de trabajo por espionaje y traición al Estado soviético. Estuvo 6 años en el campo de Abez, cerca de Vorkuta, en la República de Komi, y después trasladada a otro campo en la República de Mordovia.
cuando fue rehabilitada por ausencia de delito en 1965, debido a una amnistía general que se aplicó tras la muerte de Stalin, no le permitieron abandonar la Unión Soviética. Durante estos años recibió ayuda de otro grande intelectual, Hrenikov, y en el 74 por fin pudo regresar a París. Vivió largas temporadas con su hijo Oleg en Londres y de hecho falleció allí, pero en 1977 consiguió regresar a España y fue recibida en Barcelona por el matrimonio Mompou, con el que tuvo una larga amistad. Mompou, no sé si lo habréis oído nombrar, es uno de los grandes compositores catalanes. Escribió artículos sobre la relación de su marido con Stravinsky, sobre la composición del ballet de Romeo y Julieta y del concierto número 3, ambas obras de Prokofiev. En el 83 fundó la Sergei Prokofiev Foundation para la profundización en el estudio de la vida y obra de su marido. O sea que imaginaros que lejos de sentir rencor por el calvario que había vivido, pues encima, muchos años tras la muerte de su marido, siguió reconociendo y luchando por que se siguiera reconociendo y entendiendo la obra de Sergei. De hecho, muchas de las obras que compuso, entre ellas Pedro y el Lobo, que es una obra que os invito a ir a escuchar cuando tengáis ocasión con vuestros nietos, sobrinos, que se la encargaron un poco con una función didáctica. Ella fue la que insistió y le dio las pautas y tal, o sea que fue también musa de muchas de sus obras. Después de su muerte, el patronato de la Fundación decidió crear un organismo dedicado a la custodia y archivo del material del compositor, con sede en el Goldsmiths College de la Universidad de Londres. Lina fue enterrada en París, en el cementerio Meudon. O sea que imaginaros qué personajes nos encontramos. Es un poco triste la historia, pero me parecía fascinante y aunque vamos a concentrarnos en una obra de Prokofiev, al tratarse de una madrileña, pues me pareció interesante comentároslo. La relación de Prokofiev y Stalin, como os comentaba al principio, estuvo llena de contrastes, ¿no? En cuanto a que si a Stalin le gustaba la obra de turno, pues le daban el premio nacional de la Unión Soviética o héroe del pueblo, y si a Stalin en el concierto no le gustaba la obra, pues enseguida salía un artículo diciendo que es un enemigo del pueblo. Otra parte así un poco trágica desde mi punto de vista de la vida de Prokofiev fue justo su muerte. A mí Lazar Berman, el gran pianista, me contó que él estaba en Moscú en el año 53 y que de casualidad se enteró que Prokofiev había fallecido muy pocos minutos antes de Stalin. Y como él sabía quién era, fue a su casa porque sabía dónde estaba, en Moscú, y me contaba entre lágrimas cómo entró en una casa vacía donde no había nadie y al fondo del todo yacía solo Prokofiev. Entonces ahora os voy a comentar un poco este contexto tan intenso, ¿no?, de su muerte. Fue el 5 de marzo de 1953. Murió Stalin, que había gobernado la Unión Soviética desde el 24, y pocos minutos antes había fallecido Prokofiev. A pesar de la importancia de este gran músico, los soviéticos se enteraron de su muerte 3 días después. A su entierro, prácticamente solitario, como os comentaba, asistieron muy pocos amigos que solo pudieron llevarle flores de papel, pues la totalidad de las flores naturales había sido confiscada para el entierro del político. Murieron el mismo día, con 50 minutos de diferencia, los dos a causa de derrames cerebrales y a muy pocas manzanas de distancia. Stalin a los 73 años y Sergei Prokofiev a los 62. Prokofiev, ganador de varios premios Stalin que no le habían impedido ser víctima
de varias proscripciones por flagrante ejemplo del alejamiento del artista de la vida real que compone su obra desde su torre de marfil, ¿no? Estos eran este tipo de sentencias, ¿no?, que se les echaba. La noticia de la muerte de Stalin no dejó el mínimo lugar en los periódicos soviéticos para dar la de Prokofiev hasta el domingo 8 de marzo, demora que se trasladó al resto del mundo. Por ejemplo, en La Nación, en Argentina, la muerte del amo del Kremlin fue dada en la primera plana el viernes 6 y la del músico en la página 5 del lunes 9. En Moscú muchos amigos y admiradores de Prokofiev no pudieron enterarse a tiempo y los pocos que acudieron a su entierro tampoco consiguieron flores, porque el monumental funeral de Stalin las monopolizaba todas. Seguro que todos conocéis o habéis visto imágenes de gente aplastada, ¿no?, de las muchedumbres. Pero David Oistrakh, que fue el maestro de mi maestra, o sea que casi vuestro bisabuelo de violín, tocó una de sus sonatas de violín y Sviatoslav Richter, el gran pianista, a falta de flores, depositó una rama de pino sobre su féretro. Tampoco pudo acudir su primera esposa, Lina, porque estaba en Siberia, en un campo de trabajo forzados, y de hecho lo supo la pobre mucho después. En esos tiempos, el músico actualmente siente nuestro pueblo. Una forzada alegría de la que podían dar testimonio Shostakovich, Pasternak y Solzhenitsyn y muchos otros en esta difícil, si no imposible, relación entre el régimen y sus artistas. Pero hay una frase que sí dijo Lina, su primera mujer, que, como os comentaba antes, sobrevivió a todos, porque vivió hasta el 89, dice: el amor que siento por Prokofiev está más allá del tiempo y del espacio. Y entramos ahora a hablar de la obra que nos trae la Orquesta de Radio y Televisión la semana que viene, para todos los que podáis asistir a escucharla. Es la famosa cantata, o sea, vosotros la vais a conocer como cantata Alexander Nevsky, compuesta en 1936, pero fue concebida como una banda sonora. Desde el punto de vista musical, la partitura, escrita por el gran compositor soviético, para el imperecedero clásico de Eisenstein, es una de las bandas sonoras más relevantes de la historia del cine y también de las más estudiadas por los expertos y musicólogos por su perfecta sincronización entre música e imagen. En el año 1936, la Unión Soviética y la Revolución Obrera habían dado paso, como os comentaba, a la dictadura de Stalin, que en cuanto llegó al poder impuso un régimen politizado aplicable a la creación artística. Tanto Sergei Eisenstein como Sergei Prokofiev eran hijos pródigos que habían regresado a la Unión Soviética pocos años antes. El cineasta había vuelto tras su intento fallido de triunfar en Hollywood y de su estancia en tierras aztecas, donde había rodado Que viva México, con muchos problemas. Y en 1937, mientras se encontraba filmando el cortometraje El Prado de Besín, las autoridades soviéticas la consideraron antiartística y políticamente sin fundamentos, lo que supuso un fracaso en la carrera del director y también la del compositor Gavril Popov, cuya música sinfónica ya había sido criticada y perseguida por el régimen. Por su parte, Prokofiev también había sido hostigado por el Estado. Había vivido 13 años en los países europeos que os comentaba, y antes de la insistencia de compatriotas para poder regresar, pues se encontraron estos dos grandes artistas en Moscú. A finales de 1930, la inminencia de la Segunda Guerra Mundial y la sombría amenaza de la Alemania nazi
modificaron las circunstancias. La necesidad de reforzar el espíritu nacional y exaltar los líderes patrios obligó a Stalin a centrar su mirada en el cine como medio para llamar la atención de las masas y manipularlas, y para ello necesitaba a los mejores. Entonces el Politburó le encomendó la tarea de rodar la película sobre uno de los mayores héroes nacionales rusos, Alexander Nevsky, que vivió entre 1220 y 1263, un príncipe ruso cuya gran gesta había repelido la invasión de los caballeros teutónicos, valiéndose de aguerridos soldados y de campesinos. Dado que los teutones eran monjes guerreros alemanes, la película habría de servir de propaganda a la amenaza beligerante de Alemania. Entonces se dispuso que la productora estatal Mosfilm retomara el trabajo con su equipo, y fue Prokofiev quien recibió la oferta de componer la banda sonora para la nada despreciable suma de 25.000 rublos. Prokofiev en aquel momento no solo era el mejor y más prestigioso compositor de la época, sino que en su estadía en el exterior había adquirido experiencia en el negocio de la música del cine. En los Estados Unidos había tenido oportunidad de asistir a los estudios Disney y ver cómo los técnicos de grabación registraban en pistas diferentes los diálogos, la música, los efectos de sonido, para luego ensamblarlos en total coordinación con la imagen. En otra ocasión visitó el rodaje de Lobos del Norte de Henry Hathaway y anotó minuciosamente sus impresiones sobre el método de grabación de la banda sonora, advirtiendo que los músicos tocaban sus partituras encerrados en una cabina insonorizada, sin escuchar el resto de la música orquestal. El calculador Stalin comprendió la importancia de todos estos conocimientos que aportarían al proyecto fílmico y decidió aprovecharlos. Eisenstein coincidía con este pensamiento y decidió involucrar a Prokofiev en todos los aspectos de la producción. Entonces nos encontramos con una forma de hacer cine y banda sonora muy diferente a la que se hace hoy en día, en la que el compositor escribe sobre las imágenes ya rodadas. Durante 2 años los dos creadores trabajaron mano a mano y a veces contaba Eisenstein, el director de la película, cómo ciertas músicas o ideas musicales que proponía Prokofiev hacían que una escena se rodara de una manera u otra, y a veces era viceversa, con el guión hecho y el rodaje de la película pues se adaptaba a la partitura. O sea que fue un trabajo muy interesante y muy diverso a lo que conocemos hoy en día. Os leo este texto de Eisenstein para ilustrar un poco esta idea que os comento. Dice en sus memorias sobre la forma de trabajar de Prokofiev: la sala está oscura, pero no hasta el punto de que el reflejo de la pantalla me permita distinguir sobre los brazos de la butaca las manos de Prokofiev, agitándose como un manipulador de Morse. Los largos dedos del compositor brincan sobre los brazos del asiento. ¿Prokofiev tamborilea la medida? No, lo que está haciendo es traducir en ritmo la estructura de la escena. En cualquier caso, que Dios me guarde de dirigirle la palabra en ese instante. Finalmente dice: ya está listo, ¿vemos otra escena? Así de fácil, me esfuerzo en adivinar cómo se las arregla para atrapar tan bien en una o dos proyecciones fugaces la tonalidad afectiva y el ritmo de una secuencia. No lo sé, solo sé que al día siguiente Prokofiev me traerá una música que será el contrapunto perfecto de la imagen visual. Ya que vosotros vais a escuchar la semana que viene la versión de cantata que se creó después, porque la película tuvo un éxito enorme, pero la banda sonora tuvo... Pues aunque conocía a Prokofiev, como os comentaba antes, todos los avances técnicos que había en Hollywood, en Rusia no había esas posibilidades técnicas, y como estamos hablando del año 36, 38, pues evidentemente la banda sonora tan genial que compuso Prokofiev no brilló porque simplemente por la calidad de sonido, por la calidad de grabación, y eso que él se esmeró muchísimo en conseguir sonidos especiales y tal. Con ayuda de mi cuñado
que sabe muchísimo más que yo, hemos hecho una serie de vídeos para, a ver si han salido bien, para compartir con vosotros de la película. La película, Alexander Nevsky, la podéis ver en YouTube, no he encontrado en ninguna otra plataforma, pero se puede ver y hay algunas, incluso con los subtítulos en español. Os voy a ilustrar un poco, no os voy a poner todos los recortes, pero de las luchas y los momentos más especiales de la película, sobre todo no os pongo de texto, pero sí cómo Prokofiev consiguió captar y transmitir la emoción de las batallas que surgieron en el hielo y tal. Aquí os comento brevemente lo que en la diapositiva lo que os he leído sobre Eisenstein, Sergei Eisenstein, que fue el director que hizo la película y que, como os comentaba, bueno, la película más famosa de él es El acorazado Potemkin, me diría mi padre, Potemkin, ay, es Potemkin. Y tuvo también fracasos, pues al igual que Prokofiev, pero fue un enorme director de cine. Aquí os he hecho una combinación de varias imágenes de la película. La verdad que al poner en la proyección no se aprecian muy bien los colores, pero bueno, estamos hablando, claro, del cine en blanco y negro. Vamos a ver si se ve bien el vídeo. Ay, no me salen las... Fíjate lo que comentaba, lo siento muchísimo, porque no, al poner el pendrive en otro ordenador, no se conecta el play. No podemos conectar mi ordenador, ¿no? A estas alturas. Es complicado, te hago mucho lío. De todas formas, Bueno, si no, mal, sí, pero no te preocupes. Sí, porque no se ve bien. Si queréis os mando a Fidel o a Rosa los... si ponemos en YouTube, ¿lo podríamos ver? Lo puedo intentar. Sí, porque os puedo mandar los vídeos que hemos hecho, ojo, con el trabajo que nos ha llevado. Pero es que al cambiar de ordenador, el enlace del vídeo no se ha cargado. Disculpad, alguna de las charlas la conseguiré hacer técnicamente bien. Yo sigo aprendiendo, Fidel, tú confía que en algún momento haré una charla corta y súper tecnológica. Y a lo mejor no nos gusta tanto, Miguel. Si aparece por aquí el YouTube, si no lo buscamos. Bueno, como os hago un breve, como un breve resumen de lo que es la historia de la película y la cantata, como os decía, es el... Ah, mira, sí sale. Pues vamos a poner aquí Alexander Nevsky. Ah, bueno, sí, pone el YouTube. Ilustra la película, pues como dime. Film. Sí, ¿Es esto? sí. Vamos a poner lo que tenga los subtítulos en español aquí, con subtítulos en español. Mira, esto es lo que no quería. Yo le decía a mi cuñado, no quiero que salga tú, que le salgan los anuncios. Y el pobre hasta ahora recortando y ha hecho unos vídeos maravillosos. No, Amazon no. Miren, esto es YouTube. Venga, fenomenal. Venga, este es el principio, déjame. A esto ya lo pongo yo, sí. Es que me sé hasta el minutaje de todo el curro que me da de los recortes. A ver si se oye, ¿vale? No. Ah, porque habría que poner... Bueno, quítale, añade. No. Bueno, por lo menos podéis ver unas imágenes.
¿Ves? Nos sale... ¡Ay, qué pena! Bueno, aquí está la música. Esto es lo que os quería ilustrar, por lo menos nos quedamos con esto. Él hizo una música que ilustraba a los alemanes teutones malvados, oscura, que siempre salen unos motivos que para cuando vayáis al concierto los escucharéis. Y luego hay una música que hace que son unos coros muy famosos. Que cuando empieza Alexander Nevsky a buscar entre sus campesinos, los pescadores, a que vayan a luchar contra los teutones. Es un momento en el que Rusia acababa de también perder contra los mongoles varias batallas y entonces estaban en un momento de querer sacar el orgullo patrio. Os voy a poner, para no entretener, el canto del coro que os decía. Esta. Desde Alexander Nevsky, viendo que están los alemanes matando al pueblo y tal, empieza a llamar para que todos vayan a la guerra. Y es un corte más. Esta música es la música de la batalla. Lo más famoso de la película es esta batalla sobre el hielo en la que Alexander Nevsky sabe que los alemanes llevan unas armaduras y unos caballos más pesados y que el lago helado no aguantará el peso. Y de hecho ganan la batalla así, dejando que al final se hunden, vamos, y esta es la música de la batalla. Sí, vale, vamos a volver a... Volvemos. Sí. Bueno, como veis, yo compartiré los vídeos por si queréis hacerla ver en casa luego los recortes, pero en YouTube la podéis ver si algún día tenéis ganas. Antes sería interesante a lo mejor antes del concierto y como os comentaba, pues digamos que el punto interesante del paso de la banda sonora a la cantata, que fue la forma de concierto, se hizo bastante tiempo después, un poco buscando que tuviera también recompensa la parte musical y de hecho a Prokofiev le costó bastante componer la forma de cantata que tiene 7 números porque la partitura original se perdió. Hace poco me encontré con un caso similar con la famosa música de Antón García Abril para El hombre y la tierra, pues supe que le había pasado lo mismo, que se grabó de tal forma, ¿no?, de improvisación, de colaboración con los músicos, que en realidad la partitura original no existía y se perdió porque pues, no había esos recursos que hay ahora, ¿no?, de imprentas, de tal. Y en este caso de Alexander Nevsky pasó lo mismo, que la partitura original se perdió. Yo interpreto que nunca la hubo, así tal cual la podemos ver, porque viendo luego la película que veis trompetillas sonando, cosas como muy especiales, se ve que se hicieron sobre la marcha, se grabaron y ahí quedó. Y entonces, pero sí que ha habido una reconstrucción bastante tardía de la
de la partitura original, en teoría, de la película, pero que se sacó casi a oído de un director alemán que la consiguió incluso editar, pero en el año 89, ya en Alemania, en Hamburgo. Volvemos ahora. ¿Estabas aquí? Sí, volvemos a nuestra presentación. Sí, necesitas algo. Muchísimas gracias. Bueno, así veis un poco los vídeos que había. Este es cuando ya grita a la batalla, se rompe el hielo, ganan. Y entonces pasamos a la segunda parte de nuestra charla, que yo las he invertido en el concierto, las veréis al revés. Primero escucharéis la obra de Strauss y luego Prokofiev, pero a mí me parecía más interesante por el contexto histórico invertir hoy el orden de comentar las vidas de ambos compositores. Richard Strauss, que nada tiene que ver con los Strauss de los valses, Richard Strauss nació, es que a veces genera, ¿no?, incertidumbre y dice, uy, pues este debe ser el sobrino de Johann. No, nada que ver, no. Los Strauss del 1 de enero son de Viena. Richard Strauss nació en Múnich el 11 de junio de 1864 y murió el 8 de septiembre de 1949, también en Baviera. Fue un genial compositor y director de orquesta que tuvo una trayectoria muy larga que, como veis, abarca desde parte del siglo XIX hasta la mitad del siglo XX. Empezó a escribir obras geniales ya en su juventud y siguió escribiéndolas hasta su fallecimiento, por lo que el periodo histórico que comprende su etapa como compositor es el más largo que haya tenido ningún compositor en la historia. Cuando nació estaban en su apogeo Wagner y Verdi. Cuando murió había terminado la Segunda Guerra Mundial y Schoenberg, Shostakovich y Prokofiev eran ya compositores maduros. Strauss vivió la Guerra Franco-Prusiana de 1870, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Y al final ya casi llegó a escuchar las grabaciones de Elvis Presley, ¿no?, que son del año 53, o sea que imaginaros como un ejemplo vivo de la vertiginosa velocidad que ha llevado el siglo XX en su evolución. Su padre era solista de trompa en la Orquesta de la Ópera de Múnich. Empezó a estudiar piano con 4 años con su madre. Con 6 años ya escribió su primera partitura y no dejó de escribir hasta su muerte con 85 años de edad. Son 79 años escribiendo música, un caso insólito en la historia. Su padre participó en el estreno de varias óperas de Wagner, pero los gustos de su padre eran conservadores y tradicionales. No le gustaba. Richard Strauss, sin embargo, fue revolucionario desde su juventud, al igual que Prokofiev. Estudió filosofía e historia del arte y después se mudó a Berlín y dio su primer concierto a los 18 años. A esta edad también obtuvo su primer puesto importante. Era director asistente del famoso Bülow, el primer marido de Cosima Wagner y el primer titular de la Orquesta Filarmónica de Berlín. Bülow estaba muy encariñado con Strauss. En 1888, cuando tenía 24 años de edad, estrenó Don Juan. Desde ese momento quedó consagrado como uno de los compositores mejores del momento. Se inició un prestigio internacional que le acompañaría durante 61 años más. En 1889 dirigió el Festival de Bayreuth, varias óperas de Wagner. A su prestigio como compositor se unía el prestigio como director. En 1897 el emperador de Alemania, Guillermo II, le nombró director de la Orquesta Real de Prusia con sede en Berlín. La fama de Strauss fue imparable a principios del siglo XX. En 1919 fue nombrado director de la Ópera de Viena, el teatro de la ópera que era uno de los más importantes del mundo. Strauss llevó de gira a la Filarmónica de Viena por Estados Unidos, Brasil y Argentina, y estas giras fueron acontecimientos de relieve mundial y en ellas también tocó sus primeras obras.
Strauss escribió en total 15 óperas. Sus 2 primeros intentos fueron un fracaso y apenas se representan hoy. Y su tercera ópera es su primera obra maestra operística, Salomé, basada en el drama de Oscar Wilde. Es una de las óperas más geniales de la historia y con una estética muy avanzada. Se estrenó en 1905. Otra de las óperas más famosas fue Electra, El Caballero de la Rosa y La Mujer sin sombra. Todas ellas, tengo que decir que con gusto he tenido la oportunidad de tocar en el Teatro Real. Son músicas maravillosas, pero esas no os las recomiendo tanto de escucha en casa. Las óperas al final lucen mucho más en el teatro, aunque sí os recomiendo que vayáis al cine, porque en el cine, no sé si lo habéis visto alguno, pero retransmiten en directo óperas del Metropolitan de Nueva York, de París y tal, y ahí sí que os recomiendo de verdad ir, porque es con un precio mucho más asequible que los teatros de ópera, y de verdad es un gusto. En una sala de cine se percibe muchísimo y con los avances de sonido, eso sí os lo recomiendo. Siguió con varias obras maestras más y culminó su producción operística en el 49, en plena guerra mundial, con la ópera del Capricho. Que algunos dicen que los 5 últimos minutos de esta ópera pues son de los momentos más geniales de la historia de la música. Vamos a entrar ahora en el tema que lleva nuestra charla de hoy, esta relación entre los creadores y los dictadores. Al igual que Prokofiev, pero de una manera diferente, Strauss tuvo una relación estrecha, no con Hitler personalmente, pero sí con el Tercer Reich y con el sistema que gobernó Alemania durante muchos años y parte del mundo. En marzo de 1933 llega al poder Hitler tras ganar las elecciones en Alemania. Strauss tenía 68 años, era el músico más famoso del mundo. Hitler nombra a Strauss presidente de la Cámara de Música del Reich, es decir, que Strauss se convierte en la máxima autoridad de la música alemana. Los dos, Hitler y Goebbels, asistían con frecuencia a los conciertos de Strauss. Strauss sintonizaba con el nazismo, pero no estaba de acuerdo en la obsesión antijudía de Hitler. Había elegido para trabajar como libretista de su última ópera, La mujer silenciosa, al escritor judío Stefan Zweig. Por este motivo, empezó a ser objeto de presiones por parte del partido nazi. Pero a Hitler no le convenía enfrentarse con Strauss. En 1936 el propio Hitler pidió a Strauss que escribiera y dirigiera el himno olímpico de las famosas Olimpiadas de 1936. No se ven muy bien las imágenes, pero la imagen que tenéis a la derecha es la de Strauss dirigiendo en las Olimpiadas con Hitler en el palco a la orquesta el himno que de alguna manera le obligaron a componer. Esta es la inauguración de los Juegos Olímpicos. En 1938, cuando Alemania ya se estaba preparando para la guerra, Strauss escribe una ópera titulada Día de Paz. La ópera, que recoge el episodio de la rendición de Breda pintada por Velázquez, contiene veladas críticas hacia el Reich, pero Hitler asistió al estreno y Strauss continúa apareciendo en actos oficiales junto a miembros del partido. Sus problemas con los nazis se incrementaron porque su hijo Franz se enamoró de una mujer judía y se casó con ella. Tuvo también hijos y, por lo tanto, los nietos de Strauss eran mitad judíos. Varios familiares de la esposa de su hijo fueron internados en campos de concentración. Strauss se presentó en las puertas del campo de concentración diciendo: «Yo soy Richard Strauss, liberen inmediatamente a los prisioneros». Le echaron a golpes. Pero Strauss persistió buscando recomendaciones de dirigentes nazis y escribiendo a Hitler y Goebbels,
y al final, gracias a Dios, todos los familiares de su nuera fueron liberados. Tras la Guerra Mundial, Strauss quedó fuera de los juicios por desnazificación, tuvo una excelente relación, de hecho, con las tropas estadounidenses y escribió una de sus obras más bellas, el concierto para oboe, para un soldado del ejército de Estados Unidos, que a la vez era el oboe de la Orquesta de Filadelfia. Apenas un par de días antes de cumplir 81 años, Strauss escribió en su diario: el 12 de marzo, incluso la gloriosa ópera de Viena fue víctima de las bombas, pero el 1 de mayo terminó el periodo más terrible para la humanidad. 12 años de dominio de la bestialidad, la ignorancia y el analfabetismo bajo el mayor de los criminales que provocó la destrucción de 2000 años de civilización alemana. De hecho, se sorprendió al encontrarse después de la guerra con gran cantidad de hostilidad hacia su música y hacia su persona. En Suiza y en Inglaterra se le declaró persona non grata. Y él jamás entendió esta relación, porque él, de una manera un poco diferente que Prokofiev, pero de alguna manera fue víctima de la situación política que vivió. No le convenía, no podía oponerse, pero tampoco se ha demostrado que en el mundo de la música hubo una época, de hecho en Israel estuvo prohibida su música hasta hace muy poco, y en realidad nunca se ha llegado a demostrar que nunca perteneció al partido nazi ni tuvo una relación directa. Aparte de las óperas, otras obras muy importantes de Strauss fueron los llamados poemas sinfónicos. Uno de ellos que conoceréis muy bien, que me da mucha pena que tampoco nos ha funcionado el audio, es el famoso Also sprach Zarathustra, ¿no? Que todos conoceréis también por la famosa película del año 65 de Kubrick, ¿no? Y otro poema sinfónico muy importante fue Don Juan y Don Quijote. Y aquí quiero mostraros una imagen muy interesante. No se ve muy bien y me da un poco de pena, pero esta imagen es del National Geographic y es un concierto de Richard Strauss en Barcelona en el año 25. Fijaos, es la plaza de Sant Jaume. Strauss está en el centro dirigiendo a la banda municipal. Y fijaos el gentío, la muchedumbre. Yo cuando vi esta imagen no me lo podía creer. Digo, fijaos, en el año 25, después de interpretar una de sus obras, que la música de Strauss es muy bella, pero es difícil, no es Mozart, es música muy intensa, muy larga, muy densa, muy pensada, emocionalmente bella, pero muy intensa. Y después de interpretar Muerte y Transfiguración, obra también importante de Strauss, fijaos la muchedumbre. La inspiración española y el poema sinfónico es una faceta frecuentemente olvidada. Es la fijación del compositor con la literatura española. Strauss estuvo muy vinculado a España y a su cultura y encontró en esta una de sus principales fuentes de inspiración. Don Juan de 1888 y Don Quijote de 1897 son dos de sus ejemplos más conocidos, aunque como apunta Andrés Ruiz Tarazona en España, en los grandes músicos, su admiración por grandes maestros como Lope de Vega o Calderón de la Barca fue bastante notable, además del sitio de Breda, Friedenstadt, de 1938, Día de la Paz. Al compositor le interesaron estas otras obras de Calderón de la Barca, como El Hijo del Aire
o incluso se barajó la posibilidad de llevar la Celestina a la ópera. En sus 3 visitas a España se mostró bastante aficionado a los toros y en las cartas a su padre cuenta cómo le impresionaron las ovaciones en el Liceo de Barcelona tras dirigir Una vida de héroe o Eulenspiegel. Son obras de este poema sinfónico del que os hablo, que es lo que se llama la música programática, es sin letras, sin voz, pero la ilustración. Por eso me parece muy interesante también estas 2 obras, escucharlas en un mismo concierto, ilustrando una idea. Para la historia queda su mítica dirección, que es esta foto que podéis ver aquí, al frente de la Banda Municipal de Barcelona de 1925, en una plaza de Sant Jaume abarrotada. En Madrid su acogida tampoco fue para menos, y en 1898 Strauss había dirigido Don Quijote y Muerte y Transfiguración en el Teatro Príncipe Alonso y con algo de revuelo presentó su Salomé en la bulliciosa Madrid de 1910. Me sumerjo ahora en la obra que nos trae hoy aquí, que es en alemán Vier letzte Lieder, en español Las 4 últimas canciones. Las 4 últimas canciones de Strauss fue la última de sus obras. Meses después llegó a sus manos una colección de poemas de su amigo Hermann Hesse, Nobel de Literatura en 1946, y decidió poner música a 3 de ellos: Frühling, la primavera, September y Beim Schlafen gehen, al irse a dormir. Los 4 poemas hablan sobre la aceptación de la muerte y del destino, evocando calma y plenitud, a menudo con metáforas estacionales. Fue un intento de reconciliación entre el mundo del alma y la naturaleza humanas. Las 4 últimas canciones, sobre las que no hay evidencia de que Strauss concibiera como ciclo, probablemente solo los 3 de Hesse, constituyen alguna de las más famosas obras del compositor, que fallecería en 1949 a los 85 años y no vivió para su estreno en mayo de 1950. Fue el director Ernst Roth, meses después de fallecer Strauss, quien decidió agruparlas en una edición desconociendo el último lied llamado Malben, y sugirió el orden con el que son interpretadas hoy en día. Strauss pensó en la soprano Kirsten Flagstad para interpretarlas, que fue finalmente quien estrenó el ciclo en Londres con la Philharmonia Orchestra y Wilhelm Furtwängler a la batuta. Aquí tenéis una imagen de este estreno. Tuvo lugar en el Royal Albert Hall de Londres el 22 de mayo de 1950. Flagstad fue la solista principal y la Philharmonia Orchestra dirigida por Furtwängler, como os comentaba. Curiosamente, el Maharajá de Mysore, ahora no me atrevo porque esto es un nombre indio que lo voy a decir fatal, pero bueno, se llamaba Yashamarahendra Vadiyar. Patrocinó este concierto. Tenéis ahí la imagen, no sé si le podéis ver todo. Este concierto tan peculiar. Fue un destacado filósofo, musicólogo y filántropo. El Maharajá tenía una biblioteca de discos que contenía todas las grabaciones imaginables de música seria, una gran variedad de altavoces y varios pianos de cola. El Maharajá financió la grabación de una gran cantidad de compositores y se convirtió en licenciado de la Guild School of Music y miembro honorario del Trinity College of Music en 1945. Aunque no pudo asistir a la presentación principal de las 4 estaciones, el Maharajá subvencionó una grabación y el disco se envió a su palacio en Mysore. La tecnología moderna ahora ha podido restaurar esta grabación histórica. Las 4 últimas canciones, como he comentado, aquí está la discografía que os decía.
A mí personalmente la que más me gusta es la que está en el centro, pues si tenéis ocasión de escucharlo, que es de la solista Elisabeth Schwarzkopf. Son 4 canciones del estilo musical Lied. No sé si lo habéis conocido, el Lied alemán es Lied en alemán es canción, que Strauss llevó a unos niveles normalmente pues para Schumann o Schubert lo conocemos más en un contexto de cantante con piano, pero Strauss lo llevó a la orquesta, a una gran orquesta, a unos niveles altísimos de calidad. Y de estos 4 poemas que inspiraron estas 4 últimas canciones, me gustaría compartir con vosotros la traducción del último, que se llama El ocaso. En el ocaso. Es de Joseph von Eichendorff. Dice: hemos atravesado necesidad y felicidad, cogidos de la mano, descansamos del camino en el campo silencioso. Alrededor se inclinan ya los valles, oscureciendo el día, mientras 2 alondras se alzan ensoñadoramente en la fragancia. Ve y déjalas correr, pronto es hora de dormir, y así no nos perderemos en esa soledad, lejana, calmada paz, tan profunda en el crepúsculo, que cansados estamos del camino. ¿Es esto quizás la muerte? Y esto fue lo último que compuso. Unos meses después, como os comentaba antes, falleció. O sea que casi se puede interpretar como el Requiem de Mozart, ¿no? Debe haber momentos en los que incluso los creadores pues, sienten la cercanía del final del camino y deciden dejar un legado, pues cada uno a su estilo. Y el próximo jueves 27 de abril, como os comentaba al principio, en el Teatro Monumental lo vamos a poder escuchar con las voces de Jacqueline Wagner y la Orquesta de Radio y Televisión Española, dirigidos por Pablo González. Para la obra de Prokofiev, Alexander Nevsky, cantará Ana Lapovskaya, una gran contralto. La cantata de Alexander Nevsky que vais a escuchar es para coro, orquesta y solista contralto. Y ahora, para que no se haga tardísimo, si me ayudáis técnicamente, si tenéis un ratito y os apetece, o intento conectar mi ordenador y veis un poquito los vídeos si queréis, ¿vale? Y si no, pues hasta aquí. ¿Qué tal? Muy bien. Sé que he tocado temas un poco tristes, pero ¿qué os voy a contar? Es lo que os decía al principio, a veces el arte está ligado muy a menudo, por desgracia, al sufrimiento y a las dificultades. Y nos lo encontramos en casi todos los autores. Yo tengo en mente de todo lo que he leído, pues 2 compositores que sí que han tenido una vida relajada, que son Mendelssohn y Haydn, que no han tenido grandes dramas, grandes traumas, grandes problemas, pero todos los demás, pobrecitos míos. Strauss, lo bueno que vivió muchísimo tiempo. Vamos a intentar poneros los esbozos de los vídeos para que podáis disfrutar un poco de la película y estéis un poco, os voy a ilustrar con lo que es el argumento de la película de Alexander Nevsky. Muchas gracias a todos.